Vamos a tener una clase más, hermanos, respecto a el libro del profeta Oseas. En esta ocasión continuaremos con el estudio del capítulo número 9 de este libro, considerado como uno de los profetas menores. Se mencionaba hace unos momentos respecto a esta cuestión que nosotros, hermanos, vamos a estar estudiando en esta hora. Vamos entonces, hermanos, a seguir con esta cuestión. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, que nos da esta oportunidad, esta bendición de poder, hermanos, de antemano escudriñar la hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. En este capítulo 9, hermanos, encontraremos, lo hemos dicho con la anterioridad, ya al inicio de este estudio, todo el capítulo 9 lo hemos titulado Un amor removido. Pero hoy, hermanos, hoy hablaremos de nuestro tópico a seguir. La semana pasada iniciamos este tópico, el exilio venidero es descrito en el verso del 1 al 9. Hoy hablaremos del 5 al 9, porque ya del verso 1 al 4 ya lo estudiamos. Bueno, antes de darle lectura, hermanos, a esta cuestión, o más bien vamos a darle lectura primero y después tener una breve introducción de lo que estaremos estudiando el día de hoy. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de las fiestas de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo convencerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. A manera de introducción, hermanos, de lo que hemos visto en esta hora, de lo que vamos a analizar en este día, en este tiempo que Dios nos ha permitido. Antes que nada, hermanos, necesitamos mencionar y recordar que toda acción, hermanos, del día de hoy, toda acción del día presente tiene consecuencias en el día futuro. Ciertamente, hermanos, estaba llegando el momento en el que esas consecuencias del tiempo pasado, hermanos, de Israel y del tiempo presente llegarían, hermanos, a una acción en el tiempo futuro. Tenemos como ejemplo el alcohólico que comienza como bebedor social, bebiendo una copa o 2 copas a la semana. Cada día es más y más y más. Pero él piensa en ocasiones, hermano, el alcohólico piensa que él puede controlar la bebida. Y nunca, hermanos, va a poder decir que él tiene un problema que es conocido como alcoholismo. Y jamás va a aceptar la derrota ante el alcohol hasta que toque fondo. Bueno, las consecuencias pueden ser terribles para cuando el alcohólico llega a la profundidad. Una de ellas puede ser la pérdida de la familia. Otra es la pérdida de la salud. Puede llegar en ese momento, hermanos, el problema de la cirrosis, problemas en su hígado, al momento en el que hasta se deshace su hígado y llega a la muerte. Otros puede llegar al momento, hermanos, de ser apresados, de perder su libertad por algunas cuestiones que hacen. Pero eso, hermanos, no se hizo de la noche a la mañana. No se efectuó rápidamente de un día para otro, sino que de antemano, hermanos, vino de una manera gradual, de una manera parcial, esa cuestión, ese problema, pero tarde que temprano se pagará una factura y se pagará muy, muy cara, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles como los tiempos de Noé. Estamos viviendo tiempos difíciles como en los tiempos de Lot, allá en Sodoma y de Gomorra. Y de antemano en ello comprendemos y entendemos, hermanos, que hoy de antemano Dios, desde el capítulo número 1 hasta este momento, ha advertido al pueblo de Dios, ha advertido a su pueblo de que después de las acciones vendrán
grandes consecuencias. Eso es, hermano, lo que estaremos nosotros meditando en esta cuestión. Dice el versículo 5, hermanos: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de las fiestas, en el día de la fiesta de Jehová? En cautiverio, recordemos que ya de antemano Dios les está diciendo lo que pasaría a su pueblo por su desobediencia, por su pecado, por su idolatría, por su fornicación. Le ha dicho al pueblo que ellos serían llevados cautivos y que no volverían de ese cautiverio. Y precisamente en ese cautiverio, hermanos, los israelitas, el pueblo del Señor, no podrían observar estas fiestas que la ley de Moisés, hermanos, requería que guardaran. El profeta pregunta, o el profeta preguntó: ¿qué haréis? ¿Qué van a hacer en el día de la solemnidad? ¿Qué van a hacer en el día de la fiesta de Jehová? Todas estas festividades, hermanos, ciertamente son todas aquellas que de antemano Moisés, hermanos, ordenó para que el pueblo las guardase y las llevase a cabo. La pregunta espera una respuesta negativa, hermanos, similar a: porque estamos en el exilio, no podemos hacer nada acerca de esas fiestas que son de agrado del Señor. Nada podía hacer el pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban en lugar extraño. Se encontraban, hermanos, en un lugar que no les pertenecía. Porque la frase fiesta de Jehová, junto con las de solemnidad, ya sabemos que estas fiestas, hermanos, ¿cuáles son a las que se refieren? Entonces, fiestas de Jehová podría ser utilizado de manera genérica, hermanos, para referirse a todas las fiestas de la peregrinación. Fiesta de la solemnidad son todas aquellas fiestas que les recuerda precisamente la manera, hermanos, en la que ellos habían peregrinado, la manera en cómo ellos habían salido de Egipto. Otros pueden decir que se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Pero bueno, lo que sí sabemos, en cierta manera, es que se refiere a todas esas festividades que Jehová, Dios, había mandado a Moisés que celebrasen allá, hermanos. ¿En dónde? En Jerusalén exclusivamente. No se podían efectuar, no se podían llevar a cabo. ¿En dónde? Fuera de Jerusalén. Mucho menos en tierra de extraños. Y eso sería algo, hermanos, terrible. Dice el versículo 6 lo siguiente: porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará, lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Después, hermanos, de imaginarse el triste estado de Israel en el exilio, ahora el profeta repitió la acusación, hermanos, que había hecho anteriormente en el versículo 3. Israel iría. Tiempo futuro. La advertencia está para tiempo futuro. La advertencia está de acciones presentes para el tiempo futuro, hermanos. Se iría hacia el exilio. Entonces, quiere decir que ya se ha advertido, como también a nosotros se nos ha advertido, que si hay cuestiones, hermanos, pecaminosas, si no nos guardamos en santidad y seguimos, hermanos, la doctrina de los apóstoles a pie de la letra, entonces también nosotros tendremos grandes consecuencias para el futuro. La deportación de la nación estaría, hermanos, acompañada de la pérdida de lo deseable de su plata, la pérdida de las riquezas, hermanos, y sobre todo la destrucción de la tierra donde de antemano ellos habían crecido, donde algunos de ellos habían nacido, y sobre todo la tierra en donde ellos habían adorado a Dios, en donde ellos habían estado viviendo. Esa tierra pasaría a ser destruida, hermanos. Qué terrible, ¿no cree usted? Que lo que para nosotros es un patrimonio, un hogar, una vivienda, una ciudad, en donde vivimos, donde nacimos, donde crecimos, donde aprendimos a adorar a Dios, donde aprendimos de Él, ahora sea llevada a la ruina por cuestiones del pecado del mismo pueblo. Eso es, hermanos, terrible. Eso dolería mucho. Dice aquí este versículo que la ortiga y el espino se apoderarían, hermanos, de lo que había sido un país próspero. Miren, aquí están en la pantalla, en su proyección, ustedes pueden ver lo que es la ortiga y el espino. Cosas que crecen, hermanos, cuando un lugar está en ruinas. Cosas que crecen a pasos agigantados cuando un lugar, cuando una era, un terreno está desolado, cuando está solo.
Egipto, hermanos, de antemano se utiliza nuevamente en sentido figurado para la nación que eventualmente conquistaría a Israel y llevaría cautivo al pueblo. Recuerde que estos fueron los asirios, hermano, quienes de antemano llevaron cautivo al pueblo, y este lugar donde ellos vivían quedaron llenos de ortigas y quedaron llenos de espinos, olvidados, destruidos. Podemos ver hogares que están muy bonitos y que de repente se abandonan, se dejan ahí y se llenan, hermano. Se llenan de estas dos cosas, de ortiga y de espino, porque han sido abandonadas. Qué cosas, ¿verdad? Así sería el lugar donde antes estaba lleno de judíos para alabar y glorificar a Dios. Nada más dése una idea, hermano. ¿Cuántos judíos descendían a la fiesta de la Pascua, a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuántos judíos descendían? Había júbilo, hermanos, había gozo, había alegría, existía armonía, existía unidad, existía todo, pero todo eso, por causa del pecado del pueblo, sería llevado ¿a dónde? Al olvido. Todos esos lugares que fueron pisados y que serían pisados por este pueblo, se llenarían de ortiga y de espinos. Un lugar abandonado, hermanos. Aquí tenemos este mapa, porque también nos menciona la ciudad de Memphis, y no es la ciudad de Memphis, Tennessee, de los Estados Unidos, claro que no. Es en sí, hermanos, lo que antes se conocía como la capital de Egipto. Ustedes lo pueden ver ahí en sus pantallas. Memphis sirvió como capital de Egipto. También, hermanos, de una manera se utilizó simbólicamente, y ahorita vamos a ver por qué. Allí en Memphis, como capital, hermanos, de Egipto, había algo interesante. Lo que había interesante es, hermano, que era el lugar con mayores sepulcros, con mayores cementerios, pero no porque estuvieran llenos de gente, sino que eran cementerios. Ahorita en la siguiente proyección lo voy a poner, no los cementerios, sino lo que estamos diciendo. Aquí ustedes pueden ver el globito rojo, donde se encuentra Memphis, ahí en la capital de Egipto, que se utilizaba como tal. Bueno, en ese lugar, hermanos, existían sepulcros de una magnitud muy extravagante. Como por ejemplo, cuando usted va a Sinaloa, hay lugares o hay panteones donde hay muy pocos enterrados ahí, muy pocos cuerpos sepultados, pero parece como si hubiera una pequeña ciudad de Infonavit, ¿verdad? Porque se han hecho grandes edificaciones ahí, se han hecho grandes cosas ahí, pero hasta climas tienen y todo para la persona que han sepultado. Y bueno, ahí en Memphis, ahí en ese lugar, así se tenían grandes sepulcros, hermanos, con construcciones extravagantes para las personas que ahí se habían sepultado. La afirmación de que dice entonces lo que yo decía hace un momento, hermanos, que Memphis los enterraría, alude a los extensos cementerios fuera de esta ciudad, las cuales eran sin igual en extensión, duración de uso y grandeza de sus monumentos. O sea, en pocas palabras, hermanos, lo que Dios está diciendo en esta parte es que de una manera simbólica, utilizando esta ciudad de Memphis, ¿verdad? Les está diciendo que ellos, que el pueblo, por su pecado, fíjese otra cosa más, poco a poco llegarían a ser sepultados, hermanos. O sea, si nos damos a por entendidos, totalmente sabemos que por el pecado llegaría la muerte, hermano. Ahora, podemos decir, ay, hermano, pero todos morimos. No, no está hablando Dios de la muerte primera. Está hablando de la muerte espiritual. Aquella por la cual muchos pueden o podemos, hermanos, de antemano eludir o evadir gracias a la bendición de nuestro Dios. Pero en este caso Dios ya les advirtió al pueblo, ya les dijo que ellos serían mortandad, que ellos estaban oliendo, tenían aspecto de muerte, hermanos, porque estaban en estado de descomposición. ¿Por qué? Por sus cuestiones pecaminosas. Así se encontraba el pueblo, pero no para la cosa aquí, hermanos. Sigue diciendo nuestro Dios en el verso 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Todo se había corrompido, hermanos. Todo se había corrompido.
pero está por llegar el castigo de Jehová, dice este versículo. Oseas volvió a hablar, hermanos, del futuro como si fuera el presente, al afirmar, hermanos, que los días del castigo ya vinieron, lo cual quiere decir que ya estaba muy cerca la llegada del día terrible de Jehová. El objetivo de Oseas, ¿cuál es, hermanos? Era de antemano hacer lo que los predicadores hacemos el día de hoy, lo que la palabra de Dios con nosotros hace el día de hoy. Advertirnos, advertir a los oyentes que la destrucción, hermanos, de la que hablaba estaba a punto de venir sobre ellos, que no había escapatoria, que ya no había tiempo más, ya estaba llegando a unos pocos pasos esta destrucción. No había quien la parara, porque ya había sido mucho, hermanos, lo que se había hecho en contra de Dios. Ahora Oseas insistió, hermanos, en que se trataba de un hecho, de que Israel necesitaba conocer. Lo necesitaban conocer, porque de antemano vendría esas cuestiones muy, hermanos, lamentables. Las líneas paralelas que dicen necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, probablemente reflejan la respuesta del pueblo hacia Oseas y hacia otros profetas enviados por Dios. Por ejemplo, tenemos ahí en Jeremías capítulo 29, hermanos, versículo 26 y 27, lo siguiente. Jeremías capítulo 29, versículo 26 y 27. Dice la escritura: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joidá, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no ha reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Ciertamente, hermanos, lo que estamos nosotros leyendo y estamos dando por entendidos es lo siguiente. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: porque sus pecados son tantos y su hostilidad tan grande, el profeta es considerado un necio, el hombre inspirado un maníaco. Entonces, según lo que acabamos de ver, hermanos, aquí junto con Jeremías capítulo 29, con lo que nos dice la Nueva Versión Internacional del verso que estamos estudiando, el capítulo 9, verso 7 de Oseas, es, hermanos, que ciertamente a toda persona enviada por Dios, como por ejemplo Oseas, como Jeremías y a unos otros más profetas de los que podamos mencionar, ya el pueblo los consideraba como que, fíjese lo que dice la Nueva Versión Internacional. Tanto era su pecado de hostilidad, hermanos, que cuando llegaba a alguien a hablarles de Dios, por ejemplo, llegaba el profeta, lo consideraban como una persona necia. Oye, necio, déjate ya de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Déjate ya de eso. ¿Por qué? Porque eso es antiguo, eso es viejo. Y al hombre inspirado, aquella persona que también venía con palabra de Dios directamente, le decían loco. Por eso aquí, la Nueva Versión Internacional la menciona como maníaco. Y Jeremías, si regresamos un poquito atrás, dice, hermanos, que de antemano había mandado a este hombre, ¿verdad?, en lugar de Joidá, para que se encargase de esos hombres que se les consideraba como profetas locos. Bueno, tengo que decir esto, hermanos, porque hoy en día hay ocasiones que así se les considera a los predicadores, se les considera como personas necias, como personas fanáticas de la religión, y en ocasiones hasta gente le ha dicho o nos ha dicho a los predicadores maníacos, locos. ¿Cómo es eso posible de que Dios va a acabar con el mundo? No es posible. ¿Cómo es eso de creer en Jesús? ¿Cómo es eso en creer en el... No, eso es algo de un hombre maníaco. Bueno, eso es lo que mucha gente piensa. Y lamentablemente en ocasiones también el pueblo comienza a llenarse de esas ideas. Israel se había hundido, hermanos, tan profundamente en el pecado que el pueblo consideraba un demente y un necio al profeta que les había hecho esas advertencias por completo, hermanos. Entonces, note lo siguiente: es posible que estas palabras se refieran a los falsos profetas que anunciaban únicamente la buena fortuna para el reino del norte, hermanos. Sus profecías de un futuro glorioso para Israel eran necedad, porque la maldad de la nación y el odio para con Dios era tan grande que la destrucción era lo único que podía estar en su futuro, hermanos. Cuando Israel fuera destruido,
La insensatez de los falsos profetas sería de antemano revelada, hermanos. Sería revelada. Con esto pasamos al siguiente versículo, al versículo 8, que dice: Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios. Ahí está una atalaya, hermanos. Ahí la tenemos en la proyección. Queda entender este versículo. ¿Realmente Efraín era atalaya? Bueno, vamos a ver qué significa esta cuestión. La traducción, hermanos, y la interpretación ciertamente de este versículo son algo difíciles. En la Reina Valera a Efraín se le describe como una atalaya o como un profeta, pero era lo que menos hacía. Estos términos se utilizan como sinónimos, hermanos. Atalaya y ¿qué más? Y profeta. En otros pasajes del Antiguo Testamento el profeta también se le llama atalaya. Ahí tenemos algunos versículos como Isaías 56:10, Jeremías 6:17, Ezequiel 3:17, Ezequiel capítulo 33, versículo 2 al 7. Ciertamente era el trabajo del pueblo, el trabajo, del profeta. Advertirles a ese pueblo, estar como atalaya allá, hermanos, en lo más alto para estar observando y cuidar del pueblo. De advertirles de desastres que se avecinaban cuando de antemano venía, hermanos, alguna situación, alguna tormenta, alguna cuestión de esta índole. Bueno, el profeta como atalaya de Dios también era su labor. Advertirle a ese pueblo, de decirles cuando se avecinaba, hermanos, una cuestión hacia el pueblo de Dios por su desobediencia. ¿Cómo se le podía describir entonces a Efraín, o sea, a Israel, como un profeta, como una atalaya? Quizás, hermanos, Oseas estaba hablando de una época anterior cuando Israel había proclamado fielmente la palabra de Dios, como lo hacían sus profetas leales. Pero sin embargo, ahora veía a la nación como caída de tan alta posición, hermano, de lo más alto. A favor de este punto de vista está el hecho, hermanos, de que Oseas pasó a hablar de las profundidades de las que Israel se había hundido, como queriendo decir que la nación había caído de las alturas. Podría, hermanos, objetarse que Israel nunca sirvió como profeta de Dios. Desde el comienzo del reino del norte, siempre fue una nación apóstata, hermanos. En respuesta, nosotros podríamos decir, hermanos, que Oseas hablaba de una manera hiperbólica, queriendo decir que Israel, hermanos, había caído de la gracia, o que Oseas tenía en mente a todo Israel, no únicamente en el reino del norte, sino que de una manera hiperbólica podemos nosotros entender y comprender, hermanos, que el pueblo se había elegido por parte de Dios para hacer esta gran labor de cuidar, de ser obedientes al llamado del profeta, que de lo más alto, de lo más excelentísimo, como decía Oseas aquí de manera hiperbólica, de lo más hermoso, vino a caer a la escoria, a la suciedad. Y eso aún no hizo que el pueblo, hermanos, abriera los ojos. Y eso aún no hizo que el pueblo reconociera su falta delante de Dios. No fueron movidos a misericordia. No se compungió su corazón como lo hicieron algunos judíos en el día del Pentecostés, allá, hermanos, en Hechos capítulo número 2. No hubo personas que se compungieran porque sus corazones se habían vuelto de piedra. Eso es terrible. Cualquiera, hermanos, que haya sido el papel de Israel, hermanos, como profeta o un profeta presuntuoso, en los días de Oseas, el lazo del cazador estaba en todos sus caminos y únicamente había odio, hermanos, había odio en la casa de su Dios. El contexto entonces nos sugiere, hermanos, que los caminos de Israel servirían como lazo para atrapar a víctimas inocentes de la injusticia y que el pueblo expresó odio en su adoración, tal vez, hermanos, por el hecho de que la nación no adoraba correctamente. Fíjese qué importante es eso. La nación no adoraba correctamente, se llenaban ahora de odio por esa cuestión. Esta es una advertencia, hermanos, para nosotros también el día de hoy.
que debemos de adorar de una manera correctamente según ahora el Nuevo Testamento nos ha ordenado. Porque de lo contrario, hermanos, simplemente nuestra adoración se llenará ¿de qué? De odio. Se llenará de odio, porque dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Entonces debemos de meditar, debemos de nosotros ver si realmente nuestra adoración ha sido una adoración correctamente según Dios, no según el hombre, no lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que es una adoración que ha sido o que es de antemano totalmente, hermanos, puesta por Dios y aceptada por Él. Porque de lo contrario, hermanos, no habrá una aceptación por parte de nuestro Padre Celestial. Siguiente versículo. Este versículo, hermanos, es por eso que concluimos que lo dicho anterior, de que Efraín era un atalaya, nos damos cuenta que de una manera hiperbólica Oseas utilizó esa cuestión, hermanos, para decir, mira, de lo más alto, ¿dónde estabas? ¿Dónde terminaste? Verso 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Oseas resumió los terribles pecados de la nación, hermanos, diciendo que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, tan profundo como los días de Gabaá. ¿Qué hacían en los días de Gabaá, hermanos, para poder comprender esto? ¿Por qué hace referencia Oseas a estos días? Bueno, esta es una referencia, hermanos, en los días de Gabaá al relato atroz narrado en el libro de los jueces. En su tiempo libre, usted lea el libro de los jueces. En especial puede leer del capítulo 19 hasta el 21. En esos capítulos encontrará, hermanos, a esos hombres de Gabaá, los cuales intentaron violar, hermanos, a un visitante, aquel que llegó a su ciudad. Y finalmente lo violaron y lo mataron. Y mataron a su concubina. Y un crimen que comenzó, hermanos, un crimen que comenzó una guerra civil. ¿Todo por qué? Por su manera corrupta de estar viviendo ya en esa ciudad de Gabaá. Fíjese hasta dónde compara Oseas. Hasta dónde Dios, hermanos, hace una comparación con el pueblo, con los hombres de Gabaá. Hombres, hermanos, de antemano despiadados, que no tentaron su corazón, no solo al violar, sino al matar a estas personas. No solo a ellos, sino de que su cuestión, su acto, su acción, llevó, hermanos, a derramar mucha sangre. Llegó a una guerra civil, que murieron miles de personas por esta cuestión. Entonces, nos queda como enseñanza, estimados hermanos, a nosotros, que hoy también hay momentos en los que la iglesia puede llegar a lo más bajo, lo más corrupto. Lamentablemente, hermanos, cuántas iglesias el día de hoy se están dejando llevar por la corrupción, por la corriente del mundo. ¿Cómo? Sí, están introduciendo nuevas doctrinas, dejándose llevar, hermanos, por las ideas de los hombres, introduciendo, hermanos, en el culto de adoración a Dios cosas extrañas, introduciendo asimismo también, hermanos, a los servicios que hace la iglesia, a las cuestiones eclesiásticas, introduciendo cuestiones irrelevantes, cuestiones no bíblicas, haciendo extra evangelio, haciendo, hermanos, cosas a las cuales podemos llamarle o decirles la insuficiencia del evangelio, porque ahora necesitamos de más cosas, necesitamos de regalar despensas, necesitamos de esto, necesitamos de que los jóvenes vayan a campamentos, porque ahora el evangelio ya no tiene la suficiencia como antes para convencerlos, y cosas así, hermanos. Está llegando a lo más bajo, a lo más corrupto. ¿Cómo qué? Como en los días de Gabaá. Oseas estaba diciendo, hermanos, que Israel era tan pecaminoso como esos hombres de Gabaá, y por ello, ciertamente Dios se acordaría, hermanos, de su iniquidad y castigaría su pecado. Dios se acordará de cada una de las cuestiones, de cada una de las acciones, estimados y amados hermanos, que cada uno de nosotros hagamos en nuestras vidas.
Para llegar, hermanos, a la finalización, a la conclusión, hermanos, de nuestra clase, me voy a regresar un poquito. Me voy a regresar un poco, hermanos, a lo que estábamos viendo. Solamente para reflexionar, para que nos quede como una manera de meditar. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Que haréis en el día de la solemnidad y en el día de las fiestas de Jehová. Hermanos, este versículo nos queda como ejemplo. Nos queda como enseñanza para nosotros hoy, en la era cristiana. ¿Qué haremos nosotros fuera del lugar establecido por Dios para adorar? ¿Qué haremos nosotros en el día en el que no podamos celebrar, hermanos, la comunión? Porque no estamos en el lugar en el que Dios ha permitido y autorizado que lo hagamos. ¿Qué va a pasar ese día? Recuerde que dijimos, el pueblo al estar en el exilio no podía hacer nada acerca de estas fiestas, porque estaba fuera del lugar establecido por Dios y de las personas establecidas por Dios. ¿Qué aprendimos del verso 6? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Aprendimos, hermanos, que toda la bendición que tenía el pueblo en aquel entonces fue llevada a la desolación. Fue llevada a la destrucción. A tal grado, hermanos, que el mismo lugar donde se adorase a Dios, se adoraba a Dios, la misma ciudad quedaría en ruinas. Quedaría como la ortiga y el espino, hermanos, salen, dijimos, en un lugar abandonado. Y de una manera metafórica, Dios, hermanos, le dice al pueblo que Memphis los enterraría. Así como sus grandes sepulcros tenía esa ciudad, ahora ellos serían muertos vivientes, serían zombies, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda persona, hermanos, que está lejos de Dios, está muerta. Es por eso que Cristo le dijo a aquel joven, ¿verdad? Aquella persona que le dijo, Señor, permíteme seguirte. Y le dijo el Señor, sígueme, pero espérame, deja primero voy y entierro a mi padre para heredar. Y le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es lo que aprendimos del verso 6. Y del verso 7, hermanos, aprendimos lo siguiente. Dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de la maldad y grande odio. Entonces, a raíz, estimados hermanos, de que vendría el profeta y no lo recibieron, a esa cuestión, a esa necedad que tuvieron el pueblo, ellos serían castigados por haber llamado al profeta también necio, por haber llamado insensato al varón de antemano permitido por Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí, hermanos? Que ciertamente nosotros nos dejemos influenciar no por el hombre, sino por la palabra que está traspasando la boca de ese hombre. O sea, el día de hoy, ¿por medio de quién? Del que predica el evangelio. Nosotros, hermanos, dejemos que la palabra haga mella en nuestro corazón. No le llamemos necio, ni tampoco le digamos a aquel hombre insensato o loco, como decía la nueva versión internacional. Y así concluimos nuestra clase, hermanos, con este versículo. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Dijimos que esto va de la mano, hermanos, con el verso 9. Porque de lo más alto, de haber llegado a ser atalayas, o sea, de lo más alto, llegaron hasta lo más bajo, a lo más profundo en su corrupción. Como los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad. ¿Y qué pasará? Va a castigar su pecado. Amados hermanos, toda cuestión, toda acción tendrá del presente, así como del pasado que ya hicimos, tendrá consecuencias en el futuro. El llamado de Dios es para nosotros en esta hora, según lo leído, según lo estudiado, es que nos mantengamos fieles, que sigamos adelante, hermanos,
¿Por qué? Porque del verso 10 al verso 17 encontraremos las sanciones. Sanciones que se merecía totalmente el pueblo, hermanos. No eran sanciones injustas. Porque recuerde, Dios, hermanos, es justo. Y como tal, Dios, hermanos, siempre dará su retribución. Dará su justicia. Le dará a cada quien lo que ¿qué? Lo que merece. Gracias, estimados hermanos, por su atención. Que nuestro Padre Celestial les bendiga grandemente en esta tarde.